Bienvenidos y bienvenidos a la sesión de Contabilidad e Impuestos. Mi nombre es Macarena Cornejo, soy contador auditor, Convención y Finanzas y máster en Control de Gestión Contable y Financiero de la PUCB. Tengo experiencia en Crisalis durante 6 años asesorando proyectos en innovación y emprendimiento y específicamente en las finanzas de cada una de estas. En esta sesión, como les comenté, hablaremos de la contabilidad de impuestos, básicamente de conceptos contables y de las obligaciones tributarias que hay que realizar. El objetivo de esta sesión es que conozcas sobre la contabilidad y las obligaciones tributarias, para lo cual trabajaremos con los siguientes temas. Primero, veremos algunos conceptos básicos contables, como por ejemplo, qué es la contabilidad, cómo es el tratamiento de cuentas, cuál es el activo y el pasivo. Haremos un análisis financiero presentando los estados financieros básicos, como es el balance, el estado de resultado y el estado de flujo efectivo, y posteriormente veremos las obligaciones tributarias, como son el pago de impuestos, F29, F22, y además de ello veremos la facturación electrónica. Antes que todo, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es una disciplina regida por principios, normas y procedimientos que permiten el registro de los hechos económicos y proporciona información para apoyar la toma de decisiones de la empresa en relación a la planificación y al control de las actividades. Como podemos desprender de esta acepción, podemos decir que esta proporciona una imagen de la empresa en un momento determinado, lo que nos permite tomar las decisiones respecto a los hechos económicos que realizaremos y a los resultados que la empresa nos entrega, la cual, mediante un conjunto de principios contables, constituye la base sobre la cual se fundamenta el proceso contable. Por lo tanto, estos principios son aplicables a todas las empresas, aunque la contabilidad tiende a variar dependiendo del país en que se encuentra. Los principales principios contables son 18, pero en esta sesión solo veremos los 3 de mayor relevancia o que acataremos en mayor profundidad, como lo son el devengado, el uso como moneda funcional y la dualidad económica. Cuando hablamos de devengados nos referimos principalmente a que los hechos económicos se registran en el momento que se realizan. Por ejemplo, si nosotros compramos un computador al crédito, debemos reflejarlo hoy, aun cuando lo vamos a pagar en un futuro. Cuando hablamos de dualidad económica, queremos decir específicamente que todos los usos deben estar respaldados por las fuentes. Es decir, que cuando yo hago la compra de un computador, que es el uso, lo debo financiar con algún medio, que es el crédito, como lo mencioné anteriormente. Y la moneda como unidad de medida, en este caso nos referimos a que la contabilidad principalmente se lleva en una sola moneda, es decir, si nos encontramos en Chile, llevaremos la contabilidad en pesos chilenos, y cuando quisiéramos demostrar esta información a los stakeholders, lo haremos en dólares o en euros, de acuerdo al país donde se encuentre. Sin embargo, no podemos llevar la contabilidad en dualidad de monedas en un mismo país. Una vez conocida la base en la que se sustenta la contabilidad, se puede examinar el ciclo cronológicamente, es decir, desde que se recopila la información hasta cuando nosotros podemos hacer el análisis de la información. Como podemos ver en el siguiente cuadro, la contabilidad cuenta de 4 fases. Primero tenemos la actividad económica, donde nosotros recopilamos los hechos económicos, es decir, las facturas, las boletas de honorarios, la liquidación de sueldos, nosotros las tomamos, posteriormente clasificamos esta información, por lo tanto pasamos por un proceso contable, es decir, las examinamos de acuerdo a la naturaleza del gasto, es decir, si son activos, pasivos o son aportes de los dueños, por lo tanto lo clasificamos en patrimonio. Posteriormente tomamos esta información contable y la transformamos en los balances, los estados de resultados, en el libro diario y en los mayores, para poder tomar las decisiones a través del estado de resultados de acuerdo al periodo que nosotros escojamos para hacer el análisis de esta información, lo que puede ser mensual, semestral, trimestral o, si queremos, lo hacemos al finalizar el año. Posteriormente, hacer este correcto análisis y clasificación de los hechos económicos, debemos considerar los principios contables mencionados anteriormente y la ecuación del inventario, que corresponde a la fórmula que se expresa la igualdad entre recursos y obligaciones, de la cual deriva el principio de dualidad económica o partida doble, es decir, los recursos son iguales a las obligaciones. Es importante además señalar que la entidad puede tener tanto obligaciones con terceros como con sus mismos propietarios, y en este caso los recursos serán obligaciones con terceros más las obligaciones con los propietarios. Esta igualdad se mantiene durante toda la vida de la empresa y no va a variar
ya que cada vez que ingresen nuevos activos van a aumentar los recursos de la empresa y se van a compensar con las obligaciones de acuerdo a la dualidad económica. Por lo tanto, los elementos que conforman la ecuación del inventario son los recursos, las obligaciones con terceros, a la entidad y las obligaciones con los propietarios de estas, los cuales expresados en terminología más conocida contable se puede hablar de activos, pasivos y patrimonio, es decir, el capital, los que nos permite definir elementos de la ecuación. Y estos elementos principalmente son los activos, como ya los mencioné anteriormente, son los recursos y acá podemos categorizar el efectivo, el dinero, los automóviles, los muebles, los computadores. En el caso de los pasivos siempre vamos a hablar de las obligaciones que se tienen con un tercero, es decir, los créditos bancarios, las líneas de crédito, las obligaciones por pagar, principalmente las remuneraciones por pagar, las cotizaciones previsionales, entre otros. Y en el caso del patrimonio principalmente vamos a hablar de los aportes que hacen los propietarios de la empresa y los dividendos que nosotros vamos a deberles a estos propietarios, como así cuando se actualiza el capital están dentro de la clasificación del patrimonio. Para realizar el tratamiento contable de las cuentas debemos conocer que estas se clasifican de acuerdo a distintos elementos o terminología que integra la igualdad. Es decir, existen cuentas de activos, como las cuentas corrientes ya mencionadas, existen cuentas de capital y cuentas de pasivos. Una vez conocidos los conceptos básicos contables, es posible que puedas realizar el análisis de los estados financieros, como es el balance, el estado de resultados y el estado de flujo efectivo. Pero es importante que conozcas estos estados financieros, por supuesto, porque ya nos permite conocer y administrar correctamente la empresa, nos permite conocer la salud en la que se encuentra la empresa, si debemos ingresar nuevos recursos para la operación. Además, nos permite determinar la necesidad de flujo de efectivo y la liquidez con la que cuenta la empresa. ¿Qué debo conocer? Principalmente debemos conocer tres estados financieros, como son el balance, el que nos permitirá ver una foto o una imagen en un tiempo determinado de la empresa, es decir, cómo se están comportando los activos y pasivos de esta. Además, podemos ver el estado de resultados, donde nos va a decir cómo se está comportando la operación básica de la empresa, es decir, si nos está generando utilidades o pérdidas y en qué debemos colocar mayor atención. Y el estado de flujo de efectivo es lo que nos dirá cuál de las actividades que estamos realizando, ya sea operacional, financiera o de inversión, la que nos está generando más flujo o en la que estamos invirtiendo más flujo de efectivo. Primero veamos el balance general. El balance general es un estado de situación financiera que nos permite ver una fotografía en un tiempo determinado. Es decir, que esta fotografía, al ser estática, solo nos va a indicar lo que pasa en ese periodo. No podremos tomar decisiones en relación a qué va a pasar en el futuro, solo podremos ver qué es lo que estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal. En general, este balance general nos va a permitir ver la composición del activo y la composición del pasivo y principalmente también nos va a ayudar a definir cuál es la estrategia de financiamiento que estamos utilizando. Si podemos ver en la imagen, vemos que los activos son mayores que mi pasivo. Esto quiere decir que mi empresa tiene más bien una gestión conservadora de manejar los activos que posee la empresa. Si nos damos cuenta, el balance también nos permite ver lo que es la dualidad económica, ya que se presenta que los activos son igual al pasivo más el patrimonio, si lo vemos en la imagen. Y nos va a arrojar cuál es el uso y cuál es la fuente de nuestros recursos. En el caso de los estados de resultados, es un reporte financiero que se basa en un periodo determinado, al igual que el balance. Sin embargo, este nos va a poder proporcionar cuáles han sido los ingresos que hemos obtenido, cuáles han sido los gastos o costos relacionados al producto y cuál es el margen que nos está entregando. Principalmente, esto nos va a permitir ver cuál es el resultado que está generando la empresa o si está generando pérdida en un momento determinado. Es ideal que estos análisis también se puedan hacer mensuales o trimestralmente para que se puedan tomar acciones correctivas una vez que se analice esta información. Como podemos ver en este cuadro resumen, el estado de resultados se conforman por los ingresos que nosotros tenemos menos los costos para determinar cuál es el margen si le disminuimos los gastos de personal, la publicidad, el EBITDA y los impuestos a la renta, lo que nos va a proporcionar el resultado neto con el cual se va a quedar la empresa y con el cual va a poder continuar su operación. Es importante mencionar que estos dos estados financieros no nos proveen un flujo de efectivo, más bien nos proveen un resultado
tangible que podemos analizar y tomar acciones correctivas. En este caso, como yo les mencioné, el estado de resultado y el balance nos permiten definir cuáles son las necesidades de financiamiento de la startup. Y para ellos nosotros trabajamos con el capital del trabajo, que es la medida que nos permite definir cuánto es el efectivo y activos líquidos disponibles para financiar las operaciones diarias de la empresa. Como podemos ver en esta imagen, nosotros tenemos los activos divididos ahora en activos corrientes y en activos no corrientes, y los pasivos divididos en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. ¿Qué quiere decir esto? El capital de trabajo se compone principalmente del activo corriente menos el pasivo corriente de la empresa, lo que nos va a definir si nuestros recursos que tenemos en el corto tiempo nos permiten financiar las operaciones de corto tiempo. Veámoslo más fácil en un ejemplo. Si yo tengo en un total 50.000 pesos de activo corriente y tengo 24.000 de pasivos corrientes, yo voy a tener un capital de trabajo de 26.000 pesos, es decir, de 2,8% sobre mis pasivos, lo que quiere decir que yo podré financiar con holgura mis pasivos, mis obligaciones con los recursos que yo cuento, y podré adquirir nueva mercadería o nuevos insumos para la empresa, lo que me dejará un margen para que pueda trabajar. Cuando yo hablo del capital de trabajo, principalmente me refiero a que nosotros debemos contar con esta estrategia, debemos contar con este capital, y si no tenemos el capital suficiente, deberíamos buscar nuevas fuentes de financiamiento para poder subsistir en el corto plazo. Otro de los análisis que por lo general no se tiende a hacer y es necesario que se realice es el análisis del estado de flujo de efectivo, lo que nos va a permitir claramente definir cuál es el flujo de efectivo o cuál es el dinero que yo necesito hoy, la liquidez, para poder trabajar. Y en este caso se trabaja con el estado de flujo de efectivo, que mide las actividades de inversión, las actividades operacionales y la actividad de financiamiento. Cuando yo mido las actividades de operación, quiero decir que estoy midiendo los ingresos o el dinero que entra por todas aquellas actividades de la operación misma de la empresa. Cuando hablo de las actividades de inversión, me refiero a que son todos aquellos dineros que yo destiné para la compra de maquinaria, computadores, muebles, inmuebles, entre otros. Y cuando se habla de actividades de financiamiento, se refiere principalmente cuando yo debía adquirir un crédito para financiar el flujo de mi empresa, o cuando yo recurría a los propietarios en la entrega de nuevos aportes a la sociedad, o principalmente cuando yo les hago entregas de remesa de dividendos. En ese caso, yo cuando hablo de flujo de efectivo me refiero a todas estas actividades que se unen para crear cuánto es el dinero que la empresa mantiene y la liquidez con la que va a contar el siguiente periodo. Es importante siempre hacer este análisis, principalmente porque las empresas se mueven por su efectivo y por el dinero que cuentan en caja. Si bien cuando me refiero a cuentas en caja, esto hace alusión también a las cuentas corrientes que posee la empresa, que es necesario que las tengamos en números azules para poder trabajar periodo tras periodo. Por último, y no menos importante, dentro de esta sesión se encuentran las obligaciones tributarias, que corresponden a aquellas obligaciones que la empresa o contribuyente posee con el fisco. Por un lado, existen las obligaciones principales, que básicamente consisten en el pago del impuesto que todos debemos hacer, y por el otro están las obligaciones accesorias, como son la facturación electrónica, el pago de impuestos mensuales o F29 y los impuestos anuales o a la renta que se declaran en el F22. Están asociadas de acuerdo a las actividades que realizan, por lo tanto, no varían de una actividad a otra, pero sí hay algunos ítems que hay que llenar dependiendo del rubro que se ejerza. Partiremos primero por la facturación electrónica. A partir del 1 de febrero del 2018, todas las empresas ya están obligadas a emitir documentos tributarios electrónicos. Y esto consta simplemente de que ustedes emitan los documentos tributarios, ya sea facturas, notas de créditos, notas de débitos, mediante un sistema electrónico, y esto lo pueden hacer a través de un sistema que sea propio o comprado,
Y este es un software que ustedes pueden adquirir que les permita emitir los documentos válidos por el Servicio de Impuesto Interno, y la mejor opción que existe es la facturación electrónica del Servicio de Impuestos Internos, que es gratuita, donde ustedes pueden administrar los documentos tributarios y emitir documentos tributarios desde la factura electrónica hasta guías de despachos, notas de créditos, notas de débitos, y ustedes les pueden hacer el seguimiento cada vez que se emite uno de estos documentos. Lo importante de esta nueva medida es que nosotros no debemos ya contar con más papel y todo lo llevamos a través de esta administración. Lo importante cuando tenemos un sistema de facturación electrónica es que nos permite crear los DTE, que son los libros electrónicos, como el libro de compras y el libro de ventas. Y en esto nos permite llevar simplemente la información a través de estos documentos. Algo que deberíamos hacer siempre que tengamos la facturación electrónica es pedir la contabilidad a través de medio electrónico, lo que lo podemos seleccionar en el Servicio de Impuestos Internos y donde solo debemos foliar hojas para llevar nuestra contabilidad válida. Posteriormente tenemos la declaración de impuesto o IVA, que es el F29, y todas las empresas deben realizar esta declaración y pago de impuestos, es la más conocida de todas, donde nosotros pagamos el 19% del monto entregado en un documento de compra emitidos y en las ventas recibidas. Y en este caso, cuando nosotros hacemos el formulario 29 y nosotros tenemos facturación electrónica, podemos pagarlos hasta el 20 del mes siguiente, y en este caso lo que nos facilita es que se va a hacer una propuesta de pago de impuestos y ustedes solo deben validarla con la información que tienen. Dentro de las declaraciones de IVA existen declaraciones de IVA con pago, es decir, cuando el débito fiscal es mayor al crédito fiscal, es decir, que las facturas de ventas son mayores a las facturas de compra, declaración de IVA sin movimiento, que en este caso nosotros no tuvimos ningún movimiento en el periodo, por lo tanto no declaramos nada, y la declaración de IVA sin pago y con movimiento. En este caso principal sería cuando nosotros adquirimos materia prima o adquirimos computadores y solo vamos a declarar el IVA crédito, es decir, el IVA de las facturas de compra. Estos son los tres casos que podemos tener, y específicamente en este formulario de pago mensual no solo van los IVA, sino que también van las retenciones de impuestos de las boletas de honorario, el impuesto a los trabajadores, el impuesto a los alcoholes, el impuesto a la harina, entre otros impuestos que deben pagarse mensualmente. En el caso, el otro impuesto que tenemos es el impuesto anual o impuesto a la renta en el F22, que por lo general se paga en el mes de abril de cada año. Sin embargo, este plazo se puede correr algunos meses más o en el mes de mayo específicamente, en el caso de que nosotros no tengamos pago de impuestos y solo debamos hacer las declaraciones. Y esto ocurre cuando nuestra empresa tiene pérdidas durante el año y no tiene ganancias. Este pago de impuestos solo se hace en el caso de que en el estado de resultados nosotros tengamos utilidad en la empresa en este periodo determinado. Es importante que, además de estas obligaciones, nosotros debemos hacer las declaraciones juradas de impuestos, que es lo que nos permite formar un informe para el Servicio de Impuesto Interno detallando cuáles son todos los ingresos y las rentas que percibimos durante el año. Es decir, algunas de las declaraciones básicas que vamos a tener dentro de esto son el pago de honorarios, que acá tenemos la declaración 1879, donde debemos informar las retenciones de honorarios que hemos realizado durante el año, el formulario o declaración jurada 1887, que se refiere principalmente a la declaración de los sueldos, donde nosotros informamos la retención de impuestos que le hicimos a nuestros trabajadores, la declaración 1835, donde informamos principalmente si nosotros adquirimos algún inmueble o hicimos el arriendo de este inmueble, ya sea con o sin muebles dentro de ella, lo que debemos informar para que esta información quede traspasada, y el formulario o declaración jurada 1837, que es la distribución de los ppm, es decir, de todas las retenciones que yo pagué durante el año de las ventas que yo realicé, si las voy a distribuir a los socios de mi empresa. Es importante que estas declaraciones juradas se hagan a tiempo, debido a que por retraso se cobran multas asociadas a estas declaraciones, y lo importante es que si nosotros no informamos estas declaraciones, no tendremos una declaración de renta acorde a los ingresos que hemos tenido durante el año. Todos los años es importante que nos asesoremos en esta materia, especialmente las declaraciones juradas,
porque una vez que realicemos las declaraciones juradas, el Servicio de Impuesto Interno, al igual que en los formularios 29, nos dará una propuesta de lo que debemos informar o declarar. Cuando ya tenemos una empresa bien consolidada, es importante que este paso siempre lo haga un contador que les brinde asesoría y les explique aquellos créditos imputables que le pueden ayudar a rebajar el pago de impuestos mensuales y anuales. Espero que esta sesión le haya sido de utilidad. Nos vemos pronto y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en las de nuestros colaboradores. ¡Chao!